taller de entrenamiento, con problemas pues tipo Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, para lo que es nuestra primera fase, institución educativa. Comenzamos con nuestro primer problema. A ver. La nota de 5 alumnos, las notas de 5 alumnos son números de 2 cifras, cuya media es 13,6. Y ahí debe ser las edades, ¿ya? Las edades. Las edades de 5 alumnos, ¿no? Las edades de 5 alumnos son números de 2 cifras, ¿ya? Ahora ahí en vez de notas es edades. Las edades de 5 alumnos son números de 2 cifras, cuya media es 13,6, o sea, la media aritmética. La mediana es 15 y la mona es 16. Para determinar el valor de la mediana, las edades, o sea, los datos, deben estar ordenados en forma ascendente o descendente. Vamos a ordenarlo en forma ascendente. Como son 5, vamos a decir así, x sub 1 menor o igual que x sub 2 menor o igual que x sub 3 menor o igual que x sub 4 menor o igual que x sub 5. Si el número de datos es impar, o sea, cuando hay una cantidad impar de datos, como en este caso que son 5, la mediana es el dato que ocupa la posición central. O sea, él vendría a ser la mediana, el x sub 3. La moda es el valor que aparece con más frecuencia, o sea, que aparece más veces. Como nos dicen que la moda es 16, como los datos están ordenados, entonces no queda otra cosa que x sub 4 y x sub 5, ambos toman el valor de 16. ¿No? O sea, estos dos alumnos tengan 16 años. ¿No? Porque no podría ser, por ejemplo, 15, él también 15 y el 16. Si no, la moda ya no sería 16. ¿No? La moda es el que aparece con más frecuencia, ¿no? El que aparece más veces repetido. Entonces, estos dos tendrían que ser 16, ¿no? Modas. Ya está. La media aritmética vendría a ser la suma de las edades entre el número de alumnos, ¿no? X sub 1 más X sub 2, X sub 3 vale 15, 16, 16. Es entre 5. Y ese es el dato del problema, 13,6. O sea, despejamos la suma X sub 1 más X sub 2. ¿Cuál sería multiplicar 68, no? 68 menos 47, 21. Pero como las edades dicen que son números de 2 cifras, dos números de 2 cifras que sumen 21, solamente sería 10 y 11. ¿No?
Entonces, el menor de los alumnos tiene 10 años. Le faltaría para la mayoría de edad, para los 18 años, le faltaría 8, ¿no? Para alcanzar la mayoría de edad, dentro de 8 años. Ya está. Muy bien. Pasamos al siguiente. Al número 2. Completar el siguiente tablero de 7 por 7, con números de tal forma que la suma de los números escritos en 3 casillas consecutivas, ya sea que esas 3 casillas consecutivas estén en la misma fila, o sean 3 casillas consecutivas en la misma columna, deben sumar siempre 20. Ya hay algunos escritos ahí, ¿no? Tenemos en la cuarta fila, acá el 5, acá el 6, acá el 4 y acá el X. No tienen determinar el valor de X. Como 3 números en casillas consecutivas de una misma fila deben sumar 20. Si acá le pongo 5, entonces acá, por ejemplo, si yo le pongo A, le pongo B, o sea, 5 más A más B sería 20. Entonces A más B igual a 15. Pero si A más B es 15, ahora estos 3 casilleros también son casilleros consecutivos, deben sumar 20. Pero como A más B es 15, acá sería 5. Si acá le pongo C y D, entonces 5 más C más D también es 20. Entonces C más D también es 15. Si C más D es 15, estos 3 casilleros son consecutivos de una misma columna, deben sumar 20. Pero como C más D es 15, pues acá también sería 5. Ahora acá, 6 más estas dos casillas, le pongo MN, deben sumar 20. Entonces M más N es 14. Pero como estas 3 casillas también deben sumar 20, como M más N es 14, acá de nuevo va a aparecer el 6. Si acá le pongo P y Q, 6 más P más Q también es 20. Entonces P más Q también es 14. Pero si P más Q es 14, estas 3 casillas deben sumar 20. Como esto es 14, esto tiene que ser 6. Y finalmente, acá también hay 3 casillas consecutivas.
en una misma fila. Entonces, esa suma 5 más x más 6 debe ser 20. ¿De dónde sale el x igual a 9, no? Ya está. Sería entonces la respuesta del problema. ¿Vamos? Haré el siguiente. Número 3. Según las normas de la FIFA, el ancho de un estadio de fútbol debe variar desde 45 hasta 90 metros. Acá tenemos el ancho y el largo. Entonces, el ancho varía de 45 a 90. Ya está. Y su largo de 90 a 120. Ya está. Su largo de 90 a 120. Un país quiere construir su estadio de tal forma que el perímetro sea 320. El perímetro sería 2 veces L más A, ¿no? La suma de los 4 lados. 320. ¿Correcto? Entonces, el L más A sería 160, ¿no? Ya está. L más A, 160. Bien. Y lo que piden es, ¿cuál es el área máxima que puede tener el estadio? ¿Ya? Vamos a llamar el área S, su máximo valor. El área simplemente es el producto de las dos dimensiones, ¿no? L por A. ¿Vamos? Bien. El A lo podemos despejar como 160 menos L, o el A, o sea, el L pasa a restar o el A pasa a restar. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Ahora, pero si bien es cierto, cada uno tiene su intervalo de valores, pero hay una dependencia entre ellos, ¿no? Que deben sumar 60. Si suman 60, 160, entonces como L es 160 menos A, lo puedo poner acá. O sea, pongo acá un L, 90, en igual que L, y el L le pongo como 160 menos A, y acá sería igual que 110. Bien, entonces ahí obtenemos este 160 pasa a restar, acá sería menos 70 y allá sería menos 40. Pero al medio quedaría menos A. Acá quedaría 70, así quedaría, ¿no? Como los tres son negativos, el A como quedaría. El A quedaría así, ¿no? 40 menor o igual que A
medio X científico. El S, que queremos hallar su máximo valor, el L lo reemplazamos por 160 menos A, y acá sería por A. Al desarrollar, sería 160 por A menos A cuadrado. Vamos a poner acá factorizando menos, así, A cuadrado menos 160. Y completamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Acá sería, como este es el doble de 80, le agrego 80 al cuadrado. Si le agrego acá más, pero que yo creo un menos. Entonces realmente es un menos 80 al cuadrado. Entonces acá, para que no se altere, más 80 al cuadrado. Entonces el área, de cual quiero yo su máximo valor, estaría quedando igual. 80 al cuadrado, 6400, menos, y eso es el desarrollo de a menos 80 al cuadrado, ¿no? O 80 menos a al cuadrado. Como hago entre 40 y 70, lo pongo así, 80 menos a al cuadrado. Lo mismo, ¿no? 80 al cuadrado más a cuadrado menos 160. Ahora, el máximo valor, como esta es una constante de 6400, lo que yo le debo quitar debe ser lo menor posible para que la diferencia sea máxima. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor de 80 menos A? ¿No? El mínimo valor de 80 menos A sería cuando A toma el valor de 70, ¿no? 80 menos 70, 10. Ahí toma el mínimo, ¿no? Porque acá sería 80 menos 40, 40 ya es mayor, ¿no? Entonces acá sería lo mínimo, sería cuando vale 70, ¿no? 10. Entonces lo mínimo que le puedo restar a 100.400 es 10 al cuadrado, 100, y así esa diferencia sería máxima. Por lo tanto, la respuesta es 6.300. Ya, ahora está. Siguiente,
el cuarto. La maestra escribe 13 números enteros positivos. Perdón, 13 números enteros distintos de cero. O sea, solamente positivos o negativos. Donde al menos 3 de ellos son positivos. Entonces, 13 números. Y de esos 13 números, vamos a decir X, que sea el número de positivos, mayor o igual que 3, son positivos. Y el resto sería 11 menos X. 13 menos X, ¿no? X, 13 menos X. Son negativos. Ya está. Entre los 78 productos tomados de 2 en 2, claro, son 78 porque si vamos a multiplicar en parejas, ¿no? Entonces el número de parejas sería así, ¿no? Combinaciones de 13 en 2 y esto es 78. Entonces 78 productos tomados de 2 en 2. ¿No? O sea, son los resultados de multiplicar parejas de números. De esos 78 productos tomados de 2 en 2, dice que 56 son positivos. $56 productos positivos. Entonces, 78 menos 56, los otros 22 productos son negativos. ¿Qué debe ocurrir con los dos números para que el producto sea negativo? Que uno tiene que ser positivo y uno tiene que ser negativo. En cambio, para que el producto sea positivo, hay dos casos. O los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces, nos vamos a este que es un solo caso. Para que haya, ¿cómo calculamos el número de productos negativos? Simplemente, cada positivo de acá se multiplica con cada negativo de acá. O sea, el producto X por 13 menos X, ese producto nos da la cantidad de parejas de productos que son negativos. Cuando tomamos uno de cada uno. Eso es igual a 22. ¿Cómo expresar 22? Como el producto de dos valores positivos, donde uno es mayor o igual que 3. Porque ahí al menos 3 son positivos, ¿no? Sería entonces acá, como son 13 números, que tampoco puede ser más de 13, no puede ser 22 por 1. Lo único que queda es que sea 11 por 2, ¿no? Entonces, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Ahí están los 13 números. 11 positivos y 2 negativos. Nos dicen la fracción A sobre B con A y B números naturales primos entre sí, o sea, es una fracción irreductible simplificada, representa la probabilidad de que al seleccionar de los números el producto sea positivo, ¿no? Producto positivo. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos, 2 son negativos. Entonces, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 números, 11 son positivos y 2 son negativos. Entonces acá vamos a tener, ahora, de los 13 nú
seleccionar tres números ahora. La probabilidad de que el producto, así lo multiplicamos, que ese producto sea igual a un valor positivo. Casos favorables. ¿Cómo deben ser los tres números para que su producto sea positivo? Que los tres sean positivos o que haya un positivo y dos negativos. Porque el producto de dos negativos es positivo. Entonces se dice los casos favorables, a ver, que los tres sean positivos. De estos 11 números se seleccionan tres. Combinaciones de 11 números. O pudo haber sido, acá sumamos, o pudo haber sido, de estos 11 positivos solamente sale un positivo, combinaciones de 11 y 1, y de los dos negativos salen los dos. Entre el número total de posibilidades, el número de maneras de escoger tres números de 13. Combinaciones de 13 en 3. Combinaciones de 11 en 3 es 11 por 10 por 9, entre 3 por 2 por 1. Acá se va, sería 165, ¿no? Y acá 11 en 1 es 11, 12 en 2 es 1. O sea, 165 más 11, 176. 176. Y combinaciones de 13 en 3, 13 por 12 por 11, entre 3 por 2 por 1. 26 por 11, ¿no? 26 por 11. Y ya está. Bien. Acá onceava sería 16, ¿no? Entonces acá sería mitad, ¿no? Así que, ¿no? Porque este salía 165 y esto salió 11 nomás, ¿no? 176. Ya. Entonces ahí las extendidas hay que corregir, ¿no? Porque piden A más B. La respuesta sería entonces 21, ¿no? No sé, 21 sería, ¿ya?
Bien. Pasamos al siguiente, al número 5. Halle el producto de los dígitos de n. N es el mayor número, o sea, el máximo valor de n, que es un número formado por 4 dígitos. Los 4 dígitos distintos, ¿no? O sea, los dígitos son diferentes y n es divisible por cada uno de ellos. O sea, A divide al n, B divide al n, C divide al n, D divide al n. Como queremos el máximo, de izquierda a derecha, debemos buscar solución con los mayores valores posibles. Entonces, el número será mayor si encuentro solución, por ejemplo, con 9.800 algo. Si no encuentro solución con 9.800 algo, buscamos de repente 9.700 algo. Pero comenzamos así. Para que sea máximo, el caso, si hay 9 y b es igual a 8. Entonces, sería 9.800 CD múltiplo de 9 y múltiplo de 8. Bien. También debe ser obviamente múltiplo de C y múltiplo de N. Si es múltiplo de 9, entonces acá tenemos 98 más CD debe ser múltiplo de 9. La menor solución es 98 más 1, 99, ¿no? Para que sea múltiplo de 9. Entonces CD es múltiplo de 9 más 1. El CD, el número tomado por esas dos últimas cifras, debe ser múltiplo de 9. Divisibilidad por 9 no solamente es sumar cada una de las cifras. Claro, eso es lo que normalmente uno aprende, ¿no? Pero también puede ser sumar cualquier cantidad de bloques de cifras. Pues yo luego lo pongo así, 98 más CD. ¿De acuerdo? Divisibilidad por 8, el número formado por sus tres últimas cifras, debe ser múltiplo de 8. A ver, como esto es 800 más CD y 800 es múltiplo de 8, concluimos que CD es múltiplo de 8. Ahora, ¿quién es el número de CD que es múltiplo de 8 y a la vez múltiplo de 9 más 1? A ver, buscamos acá. Tiene que ser 9 por 1 impar, ¿no? Para que al sumar de 1 sea par y a ver si buscamos múltiplo de 8. 9 por 1, 9 más 1, 10, no. 23, o sea, 9 por 3, 27 más 1, 28, no. 45 más 1, 46, tampoco, ¿no? 9 por 7, 63 más 1, 64, sí, ¿no?
CD igual a 64. Sería la única solución. Pero será solución siempre y cuando el número, todo el número termine siendo también divisible por 6 y por 4. Y en efecto, ¿no? 9800 CD, 9864. Como hemos resuelto, o sea, hemos encontrado esto solamente con los dos primeros, múltiplo de 9, múltiplo de 8. Ya, pero si es múltiplo de 9 y es múltiplo de 8, también será múltiplo de 6 y de 4, ¿no? O sea, sí va a verificar que va a ser divisible por los dos últimos números. Entonces, él es el mayor. Ya lo encontramos. El 9864. Y lo que piden es el producto de sus dígitos. Y eso es 1728, ¿no? Ya está. Vamos al 6. Una familia está compuesta por papá, mamá y los 6 hijos, ¿no? Vamos a ponerle P de papá, L de mamá de los hijos, H sub 1, H sub 2, ya está. Papá, mamá y los 6 hijos, ¿no? Van al cine. ¿De cuántas formas se pueden ubicar en una fila de 8 asientos si entre los dos padres debe haber una cantidad par de hijos? Nota, tenga presente que el cero también es un número par. O sea, puede ser que los dos padres estén juntos y entre ellos el número de hijos sería cero. Pero como cero es par, también se cuenta. Los 8 asientos vamos a enumerarlos así. 8 asientos. Vamos a ponerle asiento 1. Vamos a ver todos los casos donde puede sentarse papá y mamá. Vamos a poner acá papá, mamá. Que estén en asientos consecutivos. O sea, 101 a 102. 2 con 3. 3 con 4. 6 con 7. 7 con 8. Ahora, que la diferencia entre ambos sea 3, entre los asientos. Cosa que si la diferencia es 3, justo hay dos hijos que van a estar sentados entre ellos. Por ejemplo, va a estar papá acá y mamá acá, y acá hay dos hijos entre ambos. Es una cantidad par de ellos. O sea, asientos cuya diferencia sea 3. 1 y le sumo 3. 2 le sumo 3. 3 le sumo 3. 4 le sumo 3. 7. Y a 5 le sumo 3. 8. Ahora que la diferencia sea 5, cosa que de esa manera hay 4 hijos sentados entre ellos, ¿no? Por ejemplo, a 101, a 105, a 106, o sea, 6 con 1, 5, ¿no? Porque hay 4 hijos entre ellos. Entonces sería 1 le sumo 5, 2 le sumo 5, 3 le sumo 5. Ahora,
la diferencia 7. Los 6 hijos están sentados entre ellos, o sea, los papás a los extremos, ¿no? O sea, 1, así. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, el número de formas, o el número de cuántas formas será así. Para cada uno de esos 16 casos, los padres pueden ubicarse de dos maneras, ¿no? O sea, para este primer caso, papá en el asiento 1, mamá en el asiento 2, o papá en el asiento 2, mamá en el asiento 1. Hay dos casos. Una vez que ya están sentados papá y mamá, en los otros 6 asientos, los 6 hijos se pueden distribuir de factorial de 6 formas, ¿no? O sea, número de permutaciones lineales de 6 objetos distintos, en 6 posiciones distintas, ¿no? O sea, un factorial de 6. Factorial de 6, 720, ¿no? O sea, 32 por 720. 23.040, ¿no? 23.040. A ver, número 7. El profesor de matemática escribe 12 números naturales consecutivos en la pizarra. Convenientemente voy a hacer así, los 12 números consecutivos. X más 1, X más 2, X más 2. Así le llamo los números consecutivos. ¿De acuerdo? Bien. Un alumno borra uno de los números y calcula la suma de los 11 que quedaron.
Y el resultado salió 2007. Entonces supongamos que el alumno pone el X más Y, donde este Y es un número del 1 al 12, ¿no? La suma, entonces sería así. La suma de todos estos números, de los 12 números, quitándole el X más Y. O sea, sería X más 1 hasta X más 12. Pero obviamente quitándole menos el X más Y, ¿no? Entonces, esa suma sería 11X, ¿no? 11X menos Y más la suma del 1 al 12, que es 12 por 3 entre 2, ¿no? O sea, 78. Y eso es igual a 2007. Bien. Entonces ahí tenemos 11 por X va a ser igual cuando pasa de estar, sería así, ¿no? 17 menos 8, 9, 1929, ¿no? Y más el 10. Muy bien, así quedaría. Entonces, como Y es un valor del 1 al 12, aplicamos 11 por X. Como X es un número natural, este es múltiplo de 11. Y aplicamos divisibilidad por 11, más, más, menos. ¿No? Quedaría 15 más Y, ¿no? 18 menos 3, 15 más Y. Como Y es del 1 al 12, sería 15 más 7, 22, ¿no? Múltiplo de 11. Y igual a 7. Y si Y es igual a 7, entonces lo reemplazamos. 11 por X es igual a 1929 más 7, 1936, ¿no? Entonces sale recta. 1, 7, 6, ¿no? 1, 7, 6. Entonces, el número que voló es el 176 más 7. 183. Y lo que pide el problema, la suma de cifras de este número que voló.
Suma de cifras, ¿no? 1 más 8 más 3. Esa es la respuesta 12. Siguiente. A ver, el 8. El número n posee un solo divisor primo, el cual es menor que 10. Entonces, en su descomposición canónica, solamente aparecerá ese número primo p elevado a la x. P primo menor que 10. Así aparecerá. Ahora, entre 3n y n cuadrado hay 52 n números que son primos relativos con n. Recuerda la llamada función indicatriz de Euler, que es así, ¿no? Función indicatriz. Esta función, aplicada a un número natural n, nos da como resultado la cantidad de números naturales del 1 al n que son primos relativos con n. Que son primos relativos con n. Ahora, por ejemplo, del 1 al 12, o sea, el indicador de 12. ¿Cómo saber quiénes son primos relativos con él? Para que sea primo relativo con él, no debe tener factor primo común. El 12 es 2 al cuadrado por 3. O sea, sus factores primos son 2 y 3. Elimino todos los múltiplos de 2. O sea, lo elimino el mismo 12. Y ahora, de 2 que queden, elimino los múltiplos de 3. 3. ¿Cuántos quedan? 1, 2, 5, 11. Entonces, el indicador de 12 es igual a 4. O sea, del 1 al 12 hay 4 números que son primos relativos con 2. A partir de la descomposición canónica, ¿cómo se determina el valor del indicador? Y n, en su descomposición canónica, es p sub 1 al alfa sub 1 por p sub 2 al alfa sub 2
por P sub K a la alfa sub K. Entonces, el indicador de él es así. El indicador de la potencia de un primo es el primo elevado al exponente menos 1 por el primo menos 1. Y lo mismo hago, lo multiplico con la siguiente potencia, hasta la última potencia. Ya está, ese es el indicador. ¿De acuerdo? Ahora, si del 1 al n, o sea, cuando vimos el ejemplo del 12, del 1 al 12 hay 4 P's con 12. En los siguientes 12, entre 12 y 24, también hay 4 P's con 12. En los siguientes 12, entre 24 y 36, también hay 4 P's con 12. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bien. Ahora sí, esto lo aplicamos en el problema. Entre 3n y 5n cuadrado. Entre 3, a ver, dice, entre 3n y n cuadrado. Entonces, en la recta numérica sería así. Entre 3n y n cuadrado, lo pongo como n por n. ¿Cuántos P's con n hay ahí? Entre 3n y 4n, la cantidad de P's con n es su indicador. Entre 4n y 5n también su indicador. Entonces, ¿cuántos intervalos podemos tener acá? Como justo estos extremos son múltiplos de n, restamos simplemente n y 3. O sea, este phi de n va a aparecer n menos 3 veces. Entonces, eso sería la cantidad de números P's con n que hay entre 3n y n cuadrado. Pero eso es dato del problema. Dice que eso es igual a 52n. Cuando multiplicamos n por psi de n, esto pasa a estar, este menos 3 psi de n lo paso para el otro lado, y quedaría así, mira. N por psi de n menos 52n, n por, acá quedaría 3 psi de n. Pero como n tiene justo solamente potencia de un número primo, entonces aplicamos el cálculo de su indicador. Esto es igual. El número n es P a la x, ¿no? P a la x. Esto lo dejo así nomás. Y acá lo reemplazo. El psi de n sería P a la x más 1 por P menos 1. Ahí. Acá es 3, perdón, acá es 3 adelante. Pero P a la x menos 1 cuando pasa a dividir, va a quedar P, no va a sacar, ¿no? P por el indicador de n menos 52 igual 3 por P menos 1. Pero como P es un número primo, este número primo debe aparecer en el otro lado, por la igualdad. Y P es primo, P menos 1 ya no sería primo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ser? Que será entre 3. P igual a 3.
Si P es igual a 3, entonces se cancela y phi sí de n menos 52 será igual a P menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. Entonces, si de n sería 54. Y el problema dice que m mayúscula es la cantidad de números naturales menores que n y primos relativos con n. O sea, y la pregunta, ¿no? M es la cantidad. Pero eso justamente es la definición del indicador, ¿no? ¿Qué cosa nos da el indicador? Entre uno y el mismo número, o sea, del uno al mismo número, ¿cuántos son primos relativos con n? O sea, este mismo es el n, que nos dice el problema. Entonces, n es 5. Y su suma de cifras, 9. ¿Vamos? Hallar el menor entero positivo n minúscula con la siguiente propiedad. Dados n enteros positivos, distintos cualesquiera, existen dos cuya suma o diferencia es divisible por 10. Entonces, le decimos, n números positivos distintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo n? Para que cumpla lo siguiente. Existen dos, vamos a poner x sub y x sub j, para que cumple lo siguiente, ¿no? La suma o diferencia es divisible por 10. X sub i más x sub j o menos x sub j
es múltiplo de 10. Ya está. Para que la diferencia sea múltiplo de 10, simplemente deben tener el mismo dígito de las unidades. Y para que la suma sea múltiplo de 10, los dígitos de las unidades, o ambos son ceros, o ambos son 5, o sea, no, o ambos son ceros, o sea, o ambos números terminan en 0, o la suma de los dígitos de sus unidades es 10. 1,9, 2,8, 3,7, así. Entonces, vamos a particionar los enteros positivos. O sea, los vamos a dividir en grupos disjuntos, ¿no? Particionamos los enteros positivos así. Vamos a llamar el conjunto a sub 1. Todos los que terminan en 0. O sea, los múltiplos de 10. En la sub 2, todos los que terminan en 5. En la sub 3, la unión de los que terminan en 1, 1, 11, 21, 31, todo eso unión, los que terminan en 9. En la sub 4, la unión de todos los que terminan en 2 con todos los que terminan en 8. En la sub 5, todos los que terminan en 3 o en 7. El 3, 13. Y en la sub 6, todos los que terminan en cifra 4 o en cifra 6.
Bien. Si de cada una de estas particiones tomamos un solo número, como son 6, esos 6 números, ninguno va a cumplir la condición del problema. O sea, tomando uno de cada uno. Tomamos uno de cada a sub i. Por ejemplo, tomo el 10, el 5, voy a tomar el menor de cada uno. 10, 5. 1, 2, 3, 4. Cuando tomo uno de cada uno, no hay ninguno que la suma o la diferencia sea múltiplo de 10. No hay ninguno, ¿no? Que la suma o diferencia termine en 0, o sea, sea múltiplo de 10. Pero si tomamos dos números de un mismo conjunto, su suma o diferencia va a ser múltiplo de 10. Si tomamos dos números que pertenecen a un mismo asumido, entonces se va a cumplir que su suma es múltiplo de 10 o su diferencia es múltiplo de 10. Claro, si tú tomas dos del mismo conjunto a sub 1, la suma sería múltiplo de 10 porque estás sumando dos múltiplos de 10. Si tú sumas, si acá escoges dos números del mismo a sub 2, la suma sería múltiplo de 10, al igual que la diferencia. Y acá, ¿qué pasa si tomo, como el conjunto todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si tomo dos números de acá? La diferencia es múltiplo de 10. Si tomas dos de acá, la diferencia es múltiplo de 10. Y tomo uno de acá y uno de acá, la suma es múltiplo de 10. ¿No? Entonces, no puedes tomar, que si tú tomas dos números del mismo conjunto, sí va a cumplir que la suma diferencia es múltiplo de 10. Por lo tanto, el menor valor de n sería 7, ¿no? Que tú escojas uno, solamente uno de cada uno de estos conjuntos, y cuando quieras escribir ese tú, como va a pertenecer a uno de los que ya sacaste, va a cumplir que la suma o diferencia es múltiplo de 10. Por lo tanto, el mínimo n es 7. Y el 10. En mi calculadora, una de las teclas del 1 al 9 funciona mal. Al apretar, aparece en pantalla otro dígito del 1 al 9, pero que no es el que apreté, el que corresponde. Cuando traté de escribir el número 98765431, o sea, yo intenté escribir este número, ¿no? Apreté 98765431. Pero como una tecla está mal lograda, o sea, por ejemplo, si la tecla malograda fuese el 9, en vez del 9 me salió cualquiera del 1 al 8. Si el 8 es el que está malogrado, me salió, acá apareció cualquiera de los otros. O sea, uno de ellos va a aparecer dos veces. Entonces yo quise que aparezca esto, pero me apareció N.
Y este n que apareció, en lugar de n, cumple con lo siguiente. Es divisible por 11 y dejar esto 3 al dividir entre 9. O sea, es múltiplo de 11 y es múltiplo de 9 más 3. Con esa información, ¿cuál es la tecla que está malograda? ¿No? El número que yo deseaba, ¿cómo es con respecto a múltiplo de 11? Dividiría por 11 más menos. Acá sale 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es múltiplo de 11 más 5. El número debió haberme salido, este número, un múltiplo de 11 más 5. Pero también es múltiplo de 9, ¿no? Porque la suma de cifras, como son todas del 1 al 9, la suma es 45 múltiplo de 9. Y sin embargo, vamos a llamarle a las teclas así. A ver. Este vamos a llamarle tecla X1, X2, X3. O sea, la tecla X1 es la tecla que corresponde al dígito 1 en la calculadora. Entonces ahora vamos a decir acá, la tecla malograda vamos a decir que sea la tecla X sub I. Como está malograda, en vez de que me salga ese valor, me sale el valor de otra de las teclas que le llamo X sub J. Aparece, en vez de X sub I, aparece X sub J. Bien. Entonces, el número n estaría apareciendo así. O sea, ¿cómo estaría apareciendo el número n? En función a múltiplo de 9, que es más sencillo suma de cifras, ¿no? Todas estas sumas de cifras serán múltiplo de 9, ¿no? Pero, si por ejemplo, supongamos que el que está mal, como decimos acá, el que está malogrado es X sub I. Supongo que el que está malogrado es X sub 7, ¿no? O sea, si X sub 7 está malogrado, este 7 no aparece. O sea, le resto el valor de subíndice, ¿no? Porque el subíndice está coincidiendo con el dígito que corresponde, ¿no? Y más bien, en vez de eso, ¿quién aparece? Aparece el J, ¿no? El J aparece repetido. Entonces, el n es múltiplo de 9 menos I más J. Pero por condición, eso es múltiplo de 9 más 3. Pues acá tenemos dos casos. Un caso es que el menos I más J sea 3, o sea, J menos I igual a 3. O múltiplo de 9 más 3, como es múltiplo de 9 menos 6.
que el I menos J sea 6. I menos J igual a 6. ¿No? Cosa que quedaría múltiplo de 9 menos 6. ¿No? Menos 6 que es lo mismo que múltiplo de 9 más 3. Esas son las dos posibilidades de los dígitos. ¿Y cómo sería con múltiplo de 11? Como al comienzo tengo múltiplo de 11 más 5. A ver. Si la diferencia de los dígitos es 3, ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? A ver. Debe salir un múltiplo de 11 al final, ¿no? A ver, J menos I igual a 3. Comenzamos a ver con el de mayor a menor. 9 con 6. O sea, acá aparecería 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿No? Aparecería. O si el I menos J es 6, sería el 9 con el 3. ¿No? El 9 con el 3. Ah, pero ojo, perdón. El que está mal logrado es el I, ¿no? El que está mal logrado es el I. Si fuese 9 con 6, perdón, sería así. Hay que tener cuidado ahí. J menos I igual a 3. Estamos diciendo 9 menos 6 es 3. Pero el que está mal logrado sería el 6. Pues acá sería 9, 9, ¿no? O sea, el J queda igual. El I es el que cambia por J. O puede haber sido, ahora, si fuese 9 menos 3, o sea, el I sería el 9 y el 9 cambiaría por 3. O sea, acá sería el 3, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4. Acá sí queda igual con el mismo 3. 2, 1. Ahora con el 8. Si tenemos el 8, o sea, acá sería 8 menos 5, ¿no? 8 menos 5. Pero el 5 es el que está mal logrado. O sea, el 5 cambia por el 8. O sea, acá sería 9, 8, 7, 6, 8, 4, 3, 2, 1. Y si fuese 8 menos 2, ¿no? El que está mal logrado es el 8 y aparece el 2. O sea, sería 9, 2, 7, 6, 5, 4, 3. Y acá el J aparece igual, ¿no? Bien, pero así yo puedo seguir haciendo varias combinaciones. ¿Cómo me doy cuenta en qué momento estoy verificando con el múltiplo de 9? ¿En qué momento eso me sale múltiplo de 11? Para que sea un múltiplo de 11, como al comienzo tú tenías múltiplo de 11 más 5, entonces los dígitos que tú desplaces, o sea, que se intercambien, deberían, a ver, más 3 o menos 3 no te va a dar un múltiplo de 11.
Pero si si la diferencia es 6, sí te va a dar, ¿no? Del 5 al 6 múltiplo de 11. Entonces debe dar en alguno de estos casos. En este no, cuando la diferencia es de 3. Cuando la diferencia de 3, ahí no va a salir. Debe ser en algún caso donde la diferencia sea 6. Y para que la diferencia sea 6, o sea, ya no probamos diferencia 3 para que la diferencia sea 6, solamente podríamos haber probado el 9 con el 3, que justo pues está acá, el 8 con el 2, el 7 con el 1, nada más, 3 intentos nada más. O sea, no necesitamos hacer demasiados intentos. ¿Ya? A ver, lo vemos acá. ¿Este es múltiplo de 11 o no? -1, -1, -2, -3, -4 más 3, múltiplo de 11 menos 1. -1, -2, -3, más 5, más 2 y más 9, más 11. Este es múltiplo de 11. Ya lo encontramos. ¿Perdón? O sea, quiere decir que la tecla malograda es el 8. Esa es la tecla malograda. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, ese ha sido pues nuestro interesante taller con problemas así muy bonitos, sobre todo los últimos, como nos acostumbra a poner pues la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas, ¿no? En la UNED, sobre todo, en esta primera etapa, los dos últimos así son los que marcan la diferencia, ¿no? Que son problemas así tipo como los que hemos visto en los últimos problemas. ¿De acuerdo? Bien, Juanes, así comienza entonces pues nuestro entrenamiento, ¿no? Para ir bien preparados a todas las etapas de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas. ¿Ya? Muchas gracias, estimados estudiantes. Profesor, gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, maestro. Un abrazo, de alguna manera. Hasta pronto, profe. Hasta pronto, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Seguimos con los entrenamientos. ¿Eh? Ese es el dato del problema. Múltiplo de 11 más 5 es